Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos de nuevo por este medio, por nuestras clases virtuales. Ya hoy, viernes 23 de abril, ya terminando este mes. Vamos rápido este año también. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de biología. El día de hoy vamos a avanzar un poco más en nuestra temática respecto al tema del flujo de la energía, el ciclo de la materia, dentro de un ecosistema a través de lo que ya hemos hablado, las famosas cadenas tróficas, ¿sí? Recordando que ese es un tipo de relación entre las especies dentro de un ecosistema, ¿sí? El hecho de que una especie depende de la otra, sobre todo en temas de alimentación, en temas de energía. Para empezar voy a compartirles el libro en pantalla para tomarlo de guía. Incluso quiero un poquito la computadora, la pantalla, para aprovechar un poquito más el espacio de nuestro pizarrón. Muy bien, chicos. Acuérdense que hablamos de dos componentes importantes en un ecosistema, que es el flujo de la energía y el ciclo de la materia, ¿sí? Que esto principalmente se desarrolla en una interacción que hemos conocido y definido como la cadena trófica, ¿sí? El hecho de que un organismo depende de otro en el tema de la alimentación, ¿sí? Y que pues hemos hablado de diferentes funciones de los organismos en esta cadena, ¿sí? En base, digamos, al nivel donde se encuentran, ¿sí? A la función que desempeñan respecto de un nivel al otro. Y podemos hablar de que tenemos productores y los consumidores, ¿sí? Ya dentro de los consumidores comenzamos a hablar de tanto de los herbívoros como de los carnívoros, ¿sí? Si recuerdan, anteriormente también en otras clases les había pedido que pudieran investigar un poquito más acerca de los diferentes tipos de, digamos, en base a las necesidades de los organismos, cómo se definen, sobre todo el hecho de cómo se alimentan, ¿sí? Tenemos aquí, continuando en la página 226 y 227, ¿sí? Una clasificación de los organismos que ya conocen ustedes, ¿sí? Muy seguramente, en la cual hablamos de animales herbívoros, animales carnívoros, animales omnívoros e incluso los organismos descomponedores, ¿sí? Sí, recuerdan también, chicos, hemos hablado de que dentro del flujo de la energía, ¿sí? Esta, a diferencia del ciclo de la materia, que es, o sea, que es cíclico, que se recicla la materia, la energía no. Acuérdense que la energía dentro de una cadena trófica cumple una función de transmitirse de un nivel a otro, pero se pierde energía en esa interacción de un nivel a otro. Y acuérdense que conocimos también la famosa ley del diezmo. ¿Por qué? Porque comenzando en un nivel bajo, ¿sí? Con una cierta cantidad de energía, al pasar de este nivel al siguiente, solamente pasa aproximadamente el 10% de la energía. De igual manera, de este nivel al siguiente pasa solamente el 10% y así sucesivamente hasta que se termina la energía. ¿Sí? Entonces la energía en ese caso no es reciclable, ¿sí? Por eso no es cíclica. Por eso decimos que el flujo de la energía es abierto y el ciclo de la materia es cerrado, porque la materia sí se vuelve a reutilizar. Regresa al suelo, las plantas lo toman, lo convierten ellas para su, digamos, su conveniencia, para su alimentación, y luego ellos vuelven a pasar a los otros organismos cuando son comidos por ellos, ¿sí? Acuérdense que es importante conocer también los organismos autótrofos. ¿Cuáles son aquellos organismos autótrofos y cuáles son los heterótrofos? Hemos hablado de ello. Rápidamente, los organismos autótrofos son aquellos organismos que son capaces de producir su propio alimento, sobre todo su propia energía, ¿sí? En este caso son principalmente las plantas y algunos microorganismos como algunas algas y cianobacterias, ¿sí?
En cambio, los organismos heterótrofos, ¿sí? Se refieren a aquellos organismos que no son capaces de producir su propio alimento. Y es por ello que se convierten y los clasificamos en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Y algunos descomponedores, ¿sí? Porque ellos dependen de otros animales para poder vivir. Igual rápidamente hablamos de que los herbívoros pues prácticamente son aquellos organismos que se alimentan de plantas. Hay muchos ejemplos de organismos herbívoros, incluso aquí en su libro tenemos un ejemplo pues de un animal muy conocido que es una vaca, ¿sí? Un rumiante. Los carnívoros, en su caso, que son todo lo contrario, los herbívoros, son aquellos organismos que se alimentan de la carne de otros organismos para vivir, ¿sí? Y también hay mucha variedad de organismos carnívoros, ratones, pumas, leopardos, cualquier otro animal que podemos clasificar en esta parte como animal carnívoro, ¿sí? Y luego tenemos a los omnívoros. Los omnívoros son aquellos organismos que se alimentan tanto de plantas como de animales, ¿sí? O sea, se alimentan de plantas y de carne, ¿sí? Y ejemplos de esos animales tenemos un ejemplo, algunos osos, ¿sí? Osos, el perro, ratas, nosotros mismos, ¿sí? Los seres humanos somos omnívoros. Y evidencia de ello es que, por ejemplo, tenemos, ¿cómo podemos dar cuenta de eso? Digo, además de que sabemos que nos alimentamos de cosas, nos damos cuenta de ellos, ¿por qué? Porque tenemos estructuras especiales para eso. Una de ellas son nuestros dientes, chicos, ¿sí? Aquí. Yo espero que los vean muy blancos. Pero a lo que voy, chicos, es que nuestros dientes están adaptados para que nosotros como seres humanos podamos desempeñarnos como seres omnívoros, ¿sí? Porque tenemos una dentadura mixta. ¿Sí? Tenemos una adaptación en los cuales tenemos dientes incisivos, ¿sí? que se especializan en agarrar y desgarrar, en este caso carne. Y además tenemos muelas encargadas de triturar el alimento. Sí, las muelas no arrancan, las muelas trituran. Y los incisivos sí arrancan. ¿Sí? Otros animales no tienen de esta manera. Algunos tienen solamente incisivos que es para desgarrar y por eso tragan el alimento. No lo trituran, lo tragan. ¿Sí? Estas son evidencias del tipo de alimentación que tenemos. Y finalmente los descomponedores, ¿sí? Que son organismos que se encargan básicamente de reintegrar toda la materia del ecosistema, ¿sí? Que se genera ahí, al mismo ecosistema, ¿sí? La regresa. ¿Por qué? Porque se alimentan de los restos de plantas y animales. O sea, los descomponen y los regresan al ciclo. Ayúdame a cumplir el ciclo de la materia. Por eso decimos que el ciclo de la materia es cerrado, es cíclico. Porque una de las partes de un ecosistema que nos ayudan a cumplir con ellos son los descomponedores, ¿sí? Otra vez, que descomponen la materia de los restos de plantas y animales y ayudan a cerrar el ciclo, ¿sí? Ejemplos de estos organismos, pues las bacterias y los hongos, por ejemplo. Con esta información, continuamos con el tema de las redes o cadenas tróficas, ¿sí? Aquí tenemos una actividad en esta página 228 que ya se las pedí. Espero también que ya la hayan completado, porque ayuda mucho a ir complementando esta información que estamos platicando. ¿Sí? Pero temas que tengo que repetirles, chicos, es que recuerden que un ecosistema es la interacción entre organismos, ¿sí? Y la parte inerte del ecosistema, o sea, acuérdense, entre factores bióticos y abióticos, ¿sí? Entre los organismos y entre la parte no viva, ¿sí? Entre todos los organismos, sean plantas o animales, y todos los fenómenos o factores de la naturaleza, como son el viento, aire, lluvia, precipitación, suelo, rocas, todo el clima, todo eso, la temperatura. Entre esos factores, esta relación nos ayuda a formar un ecosistema, pero sobre todo aquello que mantiene un equilibrio. Hablar de un equilibrio es básico para definir el ecosistema. Si hay un desequilibrio, pues corre mucho peligro el ecosistema, ¿sí? La base de un ecosistema.
Y dentro de ello, entonces, la cadena trófica es una herramienta, un instrumento que mantiene el equilibrio ecológico, ¿sí? En cualquier ecosistema. Siempre empiezan con organismos autótrofos, ¿sí? Que denominamos en este caso, lo que hemos platicado son los productores, ¿sí? Y continuamos con organismos heterótrofos. Y hay datos muy interesantes, chicos. Voy a volverles a dibujar la famosa pirámide, que es con la forma que estamos definiendo una cadena trófica. Así es la pirámide alimentaria. Y si recuerdan de nuestra pirámide, la definimos con niveles. ¿Sí? Voy a hacer la pantalla un poquito más grande para que se vea más fácilmente lo que estoy haciendo en el pintarrón. ¿Sí? Miren. Dentro de nuestra pirámide alimentaria, que representa una cadena trófica, si recuerdan, tenemos productores en el nivel más bajo, ¿sí? Y luego tenemos los consumidores, acá arriba. ¿Sí? A ver, déjenme hacer muy bien las letras. Acá tenemos los consumidores. Los productores son nada más de aquí a aquí, y los consumidores son todos los demás. ¿Sí? El punto, chicos, es que hay cosas muy interesantes que podemos aprender con nuestra cadena trófica, con nuestra pirámide alimentaria. Además de que sabemos que aquí están los productores, acá están los consumidores, que son primarios, secundarios, terciarios. Y casi siempre en el segundo nivel es donde vamos a encontrar los herbívoros. ¿Sí? Hay otra información muy interesante que tenemos que analizar y aprender. Cuando hablamos de una cadena trófica y hacemos esta figura, chicos, la figura se hace no solamente porque a alguien se le ocurrió definirla así. Esta figura, chicos, ¿sí? Su análisis nos ayuda a entender, además del flujo de la energía, ¿sí? El flujo de la materia, cómo va desde los productores hasta los consumidores, es el hecho de que sea más ancha la cadena en la parte de abajo y más angosta arriba, nos indica qué tipo de organismos son los que más predominan, sobre todo en cantidad, ¿sí? Si vemos esta pirámide y tomamos de base para su análisis la forma, quiere decir que siempre va a haber en cantidad más productores que consumidores. Y dentro de los consumidores siempre va a haber más el segundo nivel, que usualmente son los herbívoros, más que los carnívoros. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo en general. Voy a dibujar con otro marcador, a ver si me pinta. Aquí tenemos plantas, ¿sí? Que son las productoras. Luego aquí tenemos a los herbívoros. Y acá tenemos a los carnívoros. Y acá tenemos otros carnívoros hasta que terminamos con los descomponedores. Aunque, ojo, los descomponedores no solamente los podemos encontrar acá. Los descomponedores prácticamente los podemos encontrar en cualquier nivel. ¿Por qué? Porque un ejemplo de toda la cantidad de plantas, sí, que tenemos en la parte baja, no todas son consumidas por los herbívoros. Por eso también el 100% de la energía no se transmite al siguiente nivel. Por eso hablamos de un dato común o un dato promedio, y es el 10%. Entonces ustedes dicen, ok, si de aquí para acá nada más pasa el 10%, ¿qué pasa con el resto? Pues muchas plantas que no son consumidas, pues también, digamos, mueren por sí mismas y son desintegradas por los descomponedores. Por eso los descomponedores también los encontramos en este nivel. ¿Por qué? Porque las plantas, otra vez repito, que no son consumidas por los herbívoros, se descomponen con la ayuda de los microorganismos. Con los herbívoros pasa lo mismo. La cantidad de herbívoros que no son consumidos por los carnívoros mueren y también son desintegrados por los descomponedores. Y así sucesivamente también pasa con estos carnívoros y con los de acá. ¿Sí? Vean cómo es la interacción, chicos, de los diferentes
organismos dentro de una cadena trófica. Pero repito, punto importante que analizar. El hecho de que se use esta forma para representar la cadena trófica, que es la pirámide alimentaria, tiene que ver con que siempre va a haber más cantidad de productores que de herbívoros. Y va a haber más cantidad de herbívoros que de carnívoros. ¿Sí? Por eso, si se han dado cuenta, chicos, aquellos, sobre todo animales, que son los que más tienen más fragilidad, aquellos animales carnívoros han sido los que han estado más expuestos a la extinción. ¿Sí? Animales carnívoros, ¿sí? Y unos que otros muy raros herbívoros, ahorita les voy a explicar por qué, son los que están más expuestos a la extinción. ¿Por qué? Porque son menos en número que los demás. ¿Sí? Y además dependen también de estos para poder vivir. ¿Sí? Entonces, por eso, vean, chicos, repito, la cantidad de este nivel es mayor a los de arriba, y así sucesivamente. La cantidad de estos va a ser mayor a los de arriba. ¿Por qué? Porque siempre estos van a mantener a los de arriba. Pero, ojo, no quiere decir que esos son más importantes que estos, no. También estos son importantes porque estos ayudan a mantener a los de arriba, pero estos ayudan a controlar a los de abajo. ¿Sí? Podemos hablar, por ejemplo, que no se conviertan en plaga. Imagínense aquí en el bosque de la primavera. Rápidamente les pongo un ejemplo de una interacción en este ecosistema, una interacción entre los organismos. Por ejemplo, tenemos una presencia de venados. Ahí tenemos venados en el bosque. Los venados entran en este nivel. ¿Sí? Y tienen animales que controlan su población, que son los carnívoros, ¿sí? Los superiores. Un carnívoro puede ser un coyote, ¿sí? Y otro carnívoro más arriba puede ser el puma. Digo, y no es que pueda ser, así es. Entonces, si en el ecosistema que tenemos aquí a la mano perdemos al puma, o perdemos incluso también a un coyote, ¿qué creen que va a pasar con el venado? Pues por un lado el venado feliz, ¿verdad? Va a crecer su población. Pero al pasar eso, va a desequilibrar el ecosistema. Al tener más población de las que se van a ver afectadas también son el nivel de abajo. ¿Por qué? Porque ya va a haber más animales que se van a alimentar de aquí y el equilibrio de este nivel se va a alterar. Porque digamos, un ejemplo, el ecosistema del bosque de la primavera se mantiene porque tenemos miles de plantas y tenemos 500 venados. Y así siempre ha estado y así es como se regula el ecosistema. Pero de que ya no tenemos coyotes, nos los acabamos, los cazamos por cualquier razón, injustificada, claro. La población de venados va a elevarse, ya no son 500, van a ser, imagínense, 1000 venados. Entonces, la cantidad de plantas que hay se va a ver alterada. ¿Sí? Porque por la gran cantidad de venados que hay, van a estar come y no van a permitir que las plantas vuelvan a crecer de manera normal. ¿Sí? No va a haber ese espacio, ese tiempo, y entonces el ecosistema colapsa. Ahí empiezan los desequilibrios. ¿Sí? Vean lo delicado de los ecosistemas. Repito, por eso esta forma no solamente es que se ocurriera porque alguien dijo, se ve más bonito si no, porque tiene una razón de ser. El hecho de que sea más ancho en la parte de abajo y sea más angosto. Siempre va a haber, repito, más cantidad de sobre y de sobre este. Porque estos van a mantener a los demás en el tema de la sobrevivencia, pero los de arriba van a controlar a los de abajo. ¿Sí? Para que, por ejemplo, no se conviertan en una plaga. Y así es, chicos, básicamente cómo funciona una de las partes que mantiene el equilibrio en un ecosistema. Y ahí la importancia de respetar y aprender a conservar nuestro entorno. Porque finalmente todo esto, el equilibrio nos beneficia a nosotros también. ¿Sí? Muy bien, chicos. Con esta información, seguimos hablando pues del tema de lo que son las cadenas y las redes alimentarias. Ya les había comentado rápidamente una diferencia entre las dos, pero en la página 231 tenemos un ejemplo aquí gráfico. Voy a dar un poco de zoom. Y
Bueno, a ver, no se mueve, no se mueve. Ahí va. Aquí tenemos un ejemplo de red alimentaria y cadena alimentaria. En la parte básica es lo mismo, o sea, nos explica la interdependencia de los organismos, ¿sí? Según la función que tiene, o sea, de que yo soy herbívoro, yo soy carnívoro, yo soy productor. Pero la parte que podemos decir, en donde podemos diferenciar una y otra, es que la cadena alimentaria, digamos, es lineal, y nos referimos nada más a, por ejemplo, un cierto tipo de organismo, ¿sí? Una planta, un ejemplo, un encino que tiene bellotas, ¿sí? Tiene al su siguiente nivel, que son las ardillas, el herbívoro. Y luego las ardillas son comidas por zorro. Ahí tenemos una cadena alimenticia definida, ¿sí? El encino, la ardilla y el zorro. Y después si quieren subirse al puma, un ejemplo, el puma puede alimentarse del encino. Ahí es una cadena alimentaria. En cambio, la red alimentaria va relacionado con lo mismo, pero en la red alimentaria ya metemos más organismos, más especies animales, ¿sí? Un ejemplo, que el hecho de que un venado puede alimentar a un coyote, puede alimentar a un puma, ¿sí? O de que el puma se alimente del coyote, del venado, del conejo, de una rata. Vean, ahí estamos hablando de redes, ¿sí? La relación de más organismos en un tema de alimentación. Aquí tenemos el ejemplo también en esta página, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia, chicos. La cantidad de la relación entre organismos en temas de alimentación. Y déjenme continuar. Más que ya ves que se nos mueve un poquito. Ahí va. Ok. Listo. Junto con este tema, chicos, que hemos platicado, y siempre les digo, disculpen que sea muy repetitivo, pero lo que quiero es que se les quede muy claro, ¿sí? ¿No? Y bueno, si tienen dudas, acuérdense, lo vemos en el aula para solventarlas, para aclararlas. Rápidamente volvemos a hablar nada más del tema de la ley del diezmo. En la página 233 de su libro de biología, encontramos el tema de la energía base, el cual se refiere básicamente a la energía generada en la parte de los productores, ¿sí? En este caso, en esta página tenemos un ejemplo numérico que son 20,000 kilocalorías, ¿sí? Luego el siguiente nivel, que son los consumidores primarios, ¿sí? En el que básicamente toman un porcentaje de energía del nivel de abajo, que solamente son 2,000 kilocalorías, en referencia con las 20,000, y que en porcentaje representa el 10%. Entonces el segundo nivel tiene 2,000 kilocalorías y pasa al siguiente nivel solamente 200 kilocalorías, que representan entonces el 10% de 2,000. Y así sucesivamente, este pasa solamente 20 kilocalorías al otro nivel, que 20 es el 10% de 200. Y así sucesivamente hasta llegar al último nivel, ¿sí? Y acuérdense que les dije que esta famosa ley del diezmo nos define también qué tan larga es una cadena trófica, o sea, hasta cuántos niveles puede tener, ¿sí? Comúnmente hablamos de 4 a 5 niveles, ¿sí? Que es donde ya prácticamente se comienza a perder la energía, ya no se transmite energía, ya solamente queda materia inerte, ¿sí? Y otro tema, otro término, sobre todo que estoy viendo aquí en su libro, importante definirlo, es el término de la biomasa. Es un término también que van a ustedes estar escuchando, sobre todo en temas ecológicos, ¿sí? Un ejemplo, en temas forestales se utiliza mucho este término también. Personas que se dedican al análisis ecológico, sobre todo estadístico, manejan mucho el tema de biomasa, pero bueno, ¿qué es la biomasa? ¿Sí? La biomasa, chicos, acuérdense que todo está hecho de materia, todo está hecho de materia, ¿sí? Y la biomasa es la cantidad de masa o materia, ¿sí? Pero orgánica, ¿sí? La biomasa se refiere a toda la materia que viene de los organismos vivos, no de las rocas, no del aire, no. Nada más de los organismos vivos. La biomasa se refiere a toda la cantidad de materia o masa orgánico, ¿sí? En un ecosistema. O sea, en un ecosistema la biomasa va a ser toda la cantidad de materia que representan las plantas y animales, ¿sí? Así es. Un ejemplo, cuando vemos un árbol, los forestales dicen, ellos determinan, por ejemplo, la cantidad de biomasa.
Sí, la cantidad de materia que representa un árbol. Sí, o sea, todo el árbol en sí, o sea, la corteza, el tronco, lo de adentro, la madera tal cual, las ramas, las hojas, todo eso es biomasa, es la cantidad de materia viva. ¿Sí? En un ecosistema, repito, pues la cantidad de materia viva que encontramos, toda la materia que representan plantas y animales, eso es biomasa. ¿Sí? Y pues, chicos, finalmente quiero terminar con este tema también muy interesante, que está relacionado cuando les dije el hecho de cómo muchos animales que están en la parte alta tienen más riesgo del tema de extinción que los de abajo. Simplemente incluso por el tema de la cantidad, ¿sí?, que existe. Pero además hay otro tema que tienen que conocer. En la página 234 hay un tema que se llama generalistas contra especialistas. ¿Qué quiere decir esto? Generalistas y especialistas dentro de un ecosistema se refiere a las especies, ¿sí?, tanto plantas como, pero principalmente animales, que es donde más vemos los ejemplos, que tienen una gran variedad, un ejemplo de alimentos, ¿sí?, o se adaptan a una gran variedad de hábitats, o animales que solamente se adaptan a un cierto tipo de hábitat y a un cierto tipo de alimentos. ¿Cómo es esto? Los generalistas, las especies generalistas, hablemos por ejemplo animales para entenderlo más fácil. Los animales generalistas son aquellos animales que tienen una amplia variedad de alimentación y una amplia variedad de hábitats. O sea, que pueden adaptarse a diferentes condiciones del clima. En cambio, los animales especialistas son lo contrario, son aquellos animales que solamente están adaptados a un cierto tipo de hábitat, a un cierto tipo de condiciones climáticas y a ciertos tipos de alimentos nada más. ¿Qué ejemplos? Ejemplos generalistas tenemos muchos, ¿sí? Muchos animales, por ejemplo, digamos, incluso nosotros mismos, ¿sí? Podemos adaptarnos a diferentes circunstancias de clima y de alimentos, tenemos una gran variedad. Si no tenemos un alimento, pues podemos tomar otro, ¿sí? Un ejemplo, perros, gatos, animales domésticos o animales silvestres, por ejemplo, digamos, un puma pudiera entrar en dado momento a un tema generalista, porque se alimenta de conejos, se alimenta de ardillas, se alimenta de venados, puede incluso alimentarse de zorros, incluso de coyotes, dependiendo de la necesidad. Y tiene, digamos, una cierta variedad. Y además, otro animal generalista, por ejemplo, los omnívoros, ¿sí? Por ejemplo, un oso come tanto plantas y se alimenta también de animales, de carne, ¿sí? Por ejemplo, las famosas bayas que comen los osos y además también los animales y peces. Esos son animales generalistas, ¿sí? Y de repente pueden variar su hábitat, se pueden adaptar a ciertas condiciones, tampoco en áreas extremas, pero se pueden adaptar. Pero en cambio, si hablamos de animales especialistas, ahí es donde hasta cierto punto vendría un problema. Porque un ejemplo de animal especialista, ¿sí?, puede ser los pingüinos. ¿Por qué los pingüinos son un ejemplo de animal especialista? ¿Por qué? Porque los pingüinos solamente pueden vivir en el Polo Sur, ¿sí? Solamente pueden vivir en esas condiciones, para nosotros extremas, solamente pueden vivir ahí. Si le traen un pingüino en las condiciones de nosotros, prácticamente, ¿sí? Y además su alimento también está muy reducido, solamente se alimentan de ciertas cosas. Este es un ejemplo de animal especialista. Otro animal especialista que van a ubicar fácilmente es, un ejemplo, el koala. El koala, esos animales que se ven muy, muy tiernos, ¿sí?, a veces agarrados de los árboles, principalmente eucaliptos, es otro ejemplo de animal especialista. ¿Por qué? Porque su hábitat está basado prácticamente en esta especie de árbol, en el eucalipto, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de que representa su hábitat, también es su fuente principal de alimento. Si recuerdan, hace algunos pocos años, unos años recientes, hubo un incendio muy grande y muy grave en Australia. Y se perdieron grandes cantidades de superficie forestal de eucalipto. ¿Cuál creen ustedes que fue la especie que más se vio golpeada? Así es, el koala. ¿Por qué?
porque esos bosques de eucalipto eran su principal hábitat y su principal alimento. Entonces es un ejemplo de animales especialistas. Y a lo que vamos con esto, chicos, es que, digamos, pudieran tener ventajas y desventajas, ¿sí? Hasta ahorita lo que hablamos parece que tienen desventajas los animales especialistas contra los generalistas, por las condiciones en las que dan. Son menos adaptables a circunstancias y solamente comen algunas cosas en específico, ¿sí? Pero a la vez, los animales especialistas nos ayudan ¿a qué? A darnos cuenta de la calidad de un ecosistema. Si encontramos todavía esos animales en un ecosistema, es razón de que tiene buena calidad ese ecosistema. Sí, ese ecosistema todavía está sano. Si ya no encontráramos esos animales en su ecosistema, es razón de que el ecosistema prácticamente tuvo un desequilibrio. ¿Sí? Y pues bueno, vean chicos, vean todo lo interesante que podemos encontrar analizando un ecosistema. Vean cómo lo podemos estudiar y cómo todo lo que tenemos que aprender para saber cómo conservarlos. ¿Sí? Y bueno, chicos, creo que también hasta aquí le voy a dejar y creo que ya es demasiada información. No quiero también, como siempre les comento, no quiero confundirlos, ¿sí? Pero creo que es suficiente información hasta ahorita para que puedan asimilar y entender un poquito más de cómo funciona un ecosistema, ¿sí? Para la actividad del día de hoy, chicos, lo que les voy a encargar es que trabajen estas dos páginas, la página 236 y la página 237, ¿sí? Es un tema incluso que tiene que ver con algo que ya vimos, que son los niveles de organización de los seres vivos, ¿sí? Si se acuerdan cómo están esos niveles, cómo una cosa forma la otra y así va avanzando hasta la complejidad, ¿sí? Entonces hay que contestar, hay que leer y contestar desde la página 236 hasta la página 237, ¿sí? Para poder pasar a la siguiente. Aquí tenemos esa lectura y aquí tenemos las instrucciones en esta. ¿Sí? Hay que completar esta actividad, chicos. Esa sería la actividad del día. Página 236 y página 237. Y pues bueno, chicos, ya para no hacer largo esto, pues me despido. Chequen muy bien este video. Hay mucha información muy interesante que hablamos el día de hoy. Y les repito, chequenla muy bien a detalle, analícenla, porque me interesa que queden muy claras las cosas y si no, anoten sus dudas y las platicamos en el aula, ¿sí? Y pues bueno, chicos, no me queda más que desearles lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos en nuestra siguiente clase. Adiós.